Ya está cargando y estas cosas pasan, pero voy a la primera metáfora. La primera metáfora que quiero hablar es que ¿qué es recursos humanos? ¿En qué tiene que convertirse recursos humanos? En un navegante, pero en un navegante de paradojas. ¿Qué significa el concepto de navegante de paradojas? Que definitivamente tenemos que cursar algo, conducir algo, en el medio de cosas que no están claras. No vamos a ser seguidores de procedimientos, no vamos a ser cumplidores de lo que está escrito, sino que vamos a ser navegante de paradojas. Y esto es, ahí está, vamos a ver si aparece. Tuc, tuc. El tuc es que estoy apretando un botón. Ahí está, bien. Vamos a la primera. Ahí está, maravilloso, la ciencia. El primer, 6 metáforas, 6 cosas en donde recursos humanos se tiene que convertir. Tiene que pensarse como un navegante de paradojas. No hay nada claro y no va a haber nada claro por mucho tiempo. Esto no significa que nos paralicemos, significa que empecemos a pensar en marcos de incertidumbre, en marcos de complejidad, en marcos que no tenemos las cosas claras y que también vamos a tener que resolver cosas que no es A o B, sino que será 4. Algo que no es 1 o 2, sino que será B. Vamos a tener que pensarnos de una manera diferente a partir de tomar decisiones que antes no tomábamos, en marcos que antes no conocíamos, en experiencias que no teníamos. Ninguno de nosotros tiene un déjà vu de estar 60 días encerrado en su casa y de que todo el mundo hace 60 días que está encerrado en su casa. Esto definitivamente también el mundo nos va a plantear cosas. Che, ¿volvemos a la oficina o no volvemos a la oficina? ¿Qué hacemos con la persona que no quiere volver? ¿Cómo vamos a trabajar el concepto de que una persona le pido que rinda, que cumpla objetivos, pero está en la casa y no le anda internet y tiene que además ocuparse de los hijos? Vamos a encontrar tantas decisiones. Hoy estaba trabajando con una empresa en pensar cómo es el algoritmo de volver a cierta normalidad. ¿Quién tiene que volver? Bueno, por ejemplo, cosas tan particulares de Analytics como decir, por ejemplo, que dice, acá me están diciendo que hay gente que no ve la presentación, y es cierto, hay gente que no ve la presentación porque otra vez se volvió a caer la presentación. Sí. Ahí la estoy cargando nuevamente por las dudas, tal vez. ¿Estás cargando la voz, Fede? La estoy cargando a ver si me figura como que está cargando justamente. Dale. Probemos así. Bien. No, me lo rebotó, perdón. Hay un problema en mostrar el contenido. ¿Qué será? Bien. Bueno, hacemos una cosa. Fede, a ver. Dale, ahí prueba. Gracias, Fede. Podés hacer compartir el escritorio, Fede, en vez de la presentación sola. Eso funciona mejor en general. Bueno, estas cosas nos pasan. Compartir la pantalla, nos dice Romina. Bien. Sí, Luis María, perdón, no me deja. Lo que yo te sugiero, como dice ahí Romina, que vos abras la presentación en tu computadora y compartas la pantalla. Entonces van a ver lo que vos estás viendo en tu computadora, básicamente. Bien, vamos a hacerlo. Digan si están viendo. ¿Me están viendo? Todavía no, Luis María. Bueno, esperemos unos instantes, a ver. Un instante.
A ver. Sí. Un instante. Fede, sí. Hola, Fede. Fede, sí. Ahí estamos, ¿eh? Está silenciado, Luis María. Pero la pantalla se empezó a ver, ¿eh? Perfecto. ¿La charla esta queda guardada? Se está grabando, sí, después vamos a pasar el link. Buenísimo, gracias. No sé si me escuchaste que estás muteado. Ya estamos. Ahora sí, se escucha bien. Bueno, bien. Ponemos acá. A ver si se escucha y se ve bien. ¿Se ve? Perfecto. ¿Y se escucha? Bueno, señores, 6 metáforas. La primera metáfora es convertirnos en navegante de paradojas. Y esto nos va a acompañar por mucho tiempo. La segunda metáfora, ¿en qué nos tenemos que convertir? En un ingeniero o una ingeniera organizacional. Y esto es un elemento central, porque tenemos que reinventar las organizaciones. Si uno dijera, ¿qué es hoy recursos humanos? Y tenemos que reinventar los turnos de trabajo, tenemos que reinventar la forma en que la gente vuelve o no vuelve al trabajo, a las oficinas. Tenemos que reinventar los nodos, tenemos que reinventar los procesos, tenemos que reinventar los lugares de trabajo. Hoy estaba hablando con una compañía que decía, bueno, tengo un jefe administrativo en Bahía Blanca, pero teletrabaja. ¿Esto qué significa? ¿Que en realidad el jefe administrativo es de Bahía Blanca o puede estar en cualquier lugar y trabaja para Bahía Blanca? ¿Cómo van a ser las organizaciones del futuro? Bueno, alguno podría pensar, y probablemente van a tener mucho más autodesarrollo, vamos a buscar más plenitud de las personas, va a haber más transformación digital. Entonces, recursos humanos es esencialmente, o una persona que trabaja en recursos humanos es un ingeniero o una ingeniera organizacional. Tercera metáfora. Esto para mí es crucial. Somos activistas sociales, somos agitadores, somos promotores. Si uno quiere que las cosas cambien más rápido, no puede tener una visión neutral. Tiene que apasionarse y uno es el constructor de eso. Si queremos una sociedad más solidaria, más diversa, más inclusiva, más digital, lo que quieran, ahora más segura, más balanceada las personas, con feedback consciente más poderoso, que nos conforme, con mejores relaciones, con personas que nos respeten, con más autodesarrollo de las personas, lo que sea. Eso no puede hacer si recursos humanos tiene una visión neutral. Recursos humanos es un navegante de paradojas, es un ingeniero, una ingeniera organizacional, es un activista social y sobre todo es esto. Es una nueva metáfora que se lo doy para Ariel. ¿Qué pasa si en algún momento la licenciatura en recursos humanos se llama licenciatura en curaduría del talento? Aclaro, mínimamente. Uno piensa en curar como una curación, como alguien que se lastima y se cura. Bien. Uno también puede pensar en una obra de arte que se daña y eso se llama restaurador de arte. Pero animo a todos, a los que quieran googlear, qué es un curador o una curadora de arte. Es una persona
que puede trabajar para una institución como un museo, que conoce bien el patrimonio artístico y ve cómo se puede exponer mejor. ¿Qué pasa si uno llega a recursos humanos y dice, no, yo no soy de recursos humanos, yo soy el curador o la curadora del talento? ¿Qué significa? Es la persona que, conociendo el patrimonio del talento de una organización, busca su mejor manera de exponer. Seguro que hay muchas personas acá que están estudiando recursos humanos. Y capaz que cuando uno le dice al otro, no sé, se encuentra con un compañero del secundario que hace años que no se ve, ¿no? ¿Dónde está? Estoy trabajando en recursos humanos, estoy estudiando recursos humanos. Capaz que le cambia la cara, porque el recursos humanos no siempre goza de toda la fama que queremos. Pero imaginemos esto, que ahora decimos que recursos humanos es el curador o la curadora del talento de la organización. Quinta metáfora, ¿qué somos? Arquitectos o arquitectas culturales. Fíjense esta nueva forma de pensarse como navegante de paradoja, como ingeniero organizacional, como activista social, como curador del talento, y estamos construyendo una nueva cultura. Si hay algo que no nos gustaba de las organizaciones, lo tenemos que repensar de una manera diferente, y recursos humanos tiene un rol crucial en ese aspecto. Muchas veces me pasaba que la cultura se usaba como, iba a ser una palabra, pero la voy a sacar, o sí, la voy a decir. Cuando un médico antes no sabía bien qué pasaba con un paciente, decía tenía un virus. Bien, hoy esa palabra tiene otro sentido mucho más fuerte en el contexto actual. Pero muchas veces cuando alguien quiere hacer un cambio, no, esto no se puede por la cultura, no, la cultura de la empresa es así, ¿qué querés que hagamos? La cultura parecía un dado, pero la cultura no es un dado. La cultura es un producto del diseño. Si nosotros queremos que haya otras organizaciones y el presente, y sobre todo el futuro, que va a ser una nueva normalidad, que no va a ser ni la normalidad de ahora ni la normalidad del pasado, pero esperemos que sea una mejor normalidad, debería pensarse donde cada persona de recursos humanos estudia otra carrera, trabaja en otra carrera, y también, título para Ariel Vázquez, que es el director de la licenciatura de Recursos Humanos, que alguna vez se llamó licenciatura en Relaciones Industriales, y capaz que un día se llama licenciatura en Curaduría del Talento o licenciatura en Arquitectura Cultural. Y por último, la última de las metáforas, que para mí explica un nuevo rol, que tiene que ver con un cambio de paradigma. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué estamos? Durante milenios, en la época paleolítica, teníamos un único propósito, que era sobrevivir. La vida era tan dura que, de golpe y porrazo, lo único que esperábamos cada mañana cuando éramos un hombre o una mujer prehistórica es que no nos coma un diente, que no nos coma un tigre, que no nos persiga otro animal, y que cada día que vivía un hombre o una mujer paleolítica era un día más. Después las cosas se hicieron un poco más organizadas y vivimos un mundo donde todo tiene que ver con la recompensa. Es el paradigma 2.0. Sí, entonces. Si te portás bien, comes postre. Si estudias, apruebas el examen. Si trabajás muchas horas, ascendés. Si lográs los objetivos, tenés un bono. Todo es una sociedad de premios o castigos. ¿Qué pasa si vamos a un paradigma 3.0? Donde es cierto que las organizaciones tienen un propósito, pero cuando uno analiza las raíces más profundas de la psicología positiva, descubre que lo que más nos motiva en la vida es un propósito. ¿Qué pasa si recursos humanos asume esta sexta metáfora? Ser un integrador o una integradora de propósitos. Y tal vez pueda ser esta la metáfora más importante y trascendente que nos espera para el rol de recursos humanos en los próximos años. Que tenemos que inventar algo nuevo. ¿Qué pasa si la licenciatura en recursos humanos se llama licenciatura en integración de propósitos? Hay organizaciones y hay personas. Y no podemos vivir en el mundo paleolítico donde lo único que nos importa es la sobrevivencia, pero tampoco en el mundo en el que hasta ahora estamos viviendo,
que lo único que importa es qué hago y cuál es la recompensa que tengo. ¿Qué pasa si recursos humanos es básicamente eso? Un gran integrador e integradora de propósitos. 6 metáforas, 6 productos, 6 cosas que queremos lograr en recursos humanos. Déjenme decir dónde verifico que recursos humanos agrega valor, dónde verifico que recursos humanos está creando, dónde verifico que recursos humanos está haciendo algo diferente a otros. La primera, también van a ser 6, porque me gusta este número, múltiplo de 3. 6 cosas que hace recursos humanos y produce recursos humanos. Desempeño. Recursos humanos verifica su tarea cuando las personas trabajan mejor. Recursos humanos es útil cuando hacemos que las cosas logren lo que buscamos, cuando los sistemas logren lo que buscamos, cuando los procesos logren con lo que buscamos, que los equipos logren lo que buscamos, cuando las personas alcanzan aquello que buscamos desde una perspectiva de crecimiento cada vez mejor. Lo segundo, experiencia. Es la palabra que más me ha transformado en los últimos tiempos. No me gusta hablar de clima, no me gusta hablar de algo distinto a sentir lo que sentimos en el vínculo con los otros. ¿Qué pasa si recursos humanos está creando nuevas experiencias, para lo cual las tiene que medir, las tiene que diagnosticar, pero también las tiene que diseñar? Y esto es lo que está creando recursos humanos. Una nueva experiencia para vivir en las organizaciones. Hoy tenemos muchas y muy diferentes. Y algunas cuando también usando lenguaje metafórico le preguntan a muchos, ¿qué es una empresa? Bueno, es una maquinaria. Bueno, es un lugar donde yo actúo que soy tal cosa, pero después cuando llego a mi casa soy otro. Es una cárcel. Me encantaría tener suficiente dinero para no tener la experiencia de tener que ir a trabajar. ¿Qué pasa si recursos humanos recrea la manera en que piensa el mundo y produce una nueva experiencia? Y por supuesto para eso tenemos que crear una nueva cultura. Uy, esta foto es vieja. Hay gente trabajando en una oficina, o serán hologramas, o tal vez esto no exista más, o está difuso porque se está borrando. Definitivamente, la manera en que creamos las cercanías y la empatía y la integridad. Una empresa crea pósters, una empresa crea una oficina, una empresa diseña su layout para que todos vivan una determinada cultura. Y ahora yo veo los muebles de mi casa, veo los libros de mi biblioteca. ¿Dónde está la cultura? ¿Cómo crear la cultura en un nuevo mundo? Y déjenme decir una palabra que me conmueve. Y fíjense dónde la ubiqué. No la ubiqué como un insumo, la ubiqué como un producto, como uno de los productos centrales de recursos humanos. Recursos humanos produce decisiones basadas en evidencia, produce nuevos conocimientos, produce la transformación de la información. Y por eso decimos que un producto de recursos humanos es Analytics. Analytics es la ciencia de datos que produce decisiones basadas en inteligencia. Y estamos produciendo Analytics, debemos producir Analytics, y es una de las cosas más importantes que va a ser un producto de nuestra era, el mundo, en la humanidad y en recursos humanos. Obviamente, sustentabilidad. Tenemos que pensar el triple impacto en serio, tenemos que pensar qué pasó, que un virus que no está ni vivo ni muerto nos condiciona de tal manera que los ríos se recuperan, los aires son más limpios, las ciudades no tienen el ruido que tenían antes. ¿Por qué no pensar que recursos humanos también está construyendo un mundo más sustentable? Y también algo que para mí es crucial. Es una frase de Michael Jordan, que hoy no está gozando de la mejor fama por algo que se dice en internet, pero él decía, el talento gana partidos, pero el equipo gana campeonatos. Y si yo les pidiera a ustedes que muestren una mano con todos los dedos separados,
o una mano cerrada como un puño. La mano con todos los dedos separados es el talento. La mano con todos los dedos juntos es el equipo, es la organización. Y no lo puedo hacer porque hay más de 100 personas y no los puedo ver a todos, pero si uno levantase la mano que creciese, que es más importante, la mano de todos los dedos abiertos, que es el talento, o la mano de todos los dedos cerrados, que es el puño y es la organización. Capaz que tenemos un debate. ¿Y por qué no lo resolvemos así? Talento por organización es capacidades. ¿Qué es lo que produce recursos humanos? Capacidades. No piensa en talento, no piensa en organización, sino piensa en la productoria de capacidad, de talento por organización. Vamos ahora a cuáles son los mindsets, los modelos mentales que alimentan al área de recursos humanos. Y vamos al primero, humano. No puedo dejar de pensar en esto. Tengo un tema ahora tecnológico que tengo toda la pantalla abierta y no la quiero cambiar para que no se me caiga la presentación, pero si yo pusiera aún un chat y pusiera qué palabras tienen que ver con lo humano. Si yo digo, ahora estoy tomando un celular, bueno, pero el celular no es un ser humano. Tomo una lapicera, pero la lapicera no es un ser humano. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, humano? ¿Qué palabras me aparecen? Empatía, comunicación, duda, emociones, tristeza, alegría, pasión, amor. Bueno, eso es recursos humanos. Recursos humanos tiene que ser el más humano de las áreas de la organización. Si alguien dice qué es la esencia de lo que somos como seres humanos, solidaridad, ayuda, cooperación, integración, pensar en el otro y pensar en mí, pensar en todos. ¿Por qué no pensamos un recursos humanos humano? Pensar en un recursos humanos digital. La verdad que cuántas cosas están pasando en nuestra mente en los últimos tiempos, cuántas cosas tuvimos que aprender. Entre paréntesis, un truco. Hace poco leí un libro de un señor que se llama Joe Kaufman, que decía, puede aprender cualquier cosa. Y decía que siempre que aprendemos algo, a la quinta hora, nos parece muy difícil. No sé, aprender un nuevo software o a jugar al Go, lo que quieran. Bueno, yo veo qué fantástico es el mundo. ¿Cuántos abuelos o gente grande que está sufriendo porque no puede ver a sus nietos y de golpe y porrazo usa Zoom o la tecnología que quieran y aprendió a usarlo como cualquier chico de 21 años? Qué fantástico todas las personas empresas que decían no se puede teletrabajar, acá no se va a teletrabajar, y de golpe y porrazo tenía 4.000 personas teletrabajando y todos aprendiendo herramientas colaborativas, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar que lo digital nos está ayudando. ¿Qué hubiera pasado si este virus maldito nos hubiera agarrado hace 10 años? No sé, o hace 20, no sé. Pero hoy estamos descubriendo que en nuestra casa tenemos una vida diferente, que podemos estudiar, tener esparcimiento, trabajar, pero también había montones de cosas que se hacían con papel que no se tienen que hacer, procesos que se pueden simplificar, automatizar, etc. ¿Qué pasa si le dejamos a las máquinas que hagan lo que tienen que hacer y nosotros usamos la transformación digital también para ser más humanos? Y también usamos la transformación digital para tomar mejores decisiones. Y recursos humanos, y esta es la paradoja de la vida, tiene que ser más humano, más digital y orientado a datos. Que siempre quiero decir, hay que creer en la intuición, pero las intuiciones nos llevaron a decisiones muy equivocadas. Recursos humanos no acumuló la información que tenía que acumular, no buscó la información que tenía que buscar. ¿Qué pasa cuando tenemos datos que nos permitan ser mejores? También sistémicos. Todo tiene que ver con todo. Hay una cosa que es lo sistémico y otro que es la complejidad. No es lo mismo, pero en realidad mínimamente las personas de recursos humanos tenemos que ver la relación de todo con todo.
dejar de pensar mecánicamente, dejar de pensar que si aprieto este botón cambia todo, dejar de pensar que si este colaborador le cambio el jefe va a trabajar bien, dejar de pensar que si esta persona le doy un curso de capacitación, mañana va a trabajar bien. El mundo es mucho más complejo que simple, es mucho más sistémico que lineal. Y esto es un elemento central de pensar la gestión de recursos humanos. Bajar nuestra humildad, pensar que nada lo podemos hacer sin los otros y que el elemento central que tiene que aparecer en la mente de las personas de recursos humanos es convertirse no solo en un ser humano, en un ser digital, en un ser orientado a datos, en un ser sistémico, sino en un ser colaborativo en un entorno ágil. Y el concepto de agilidad es hacer cuando no sabemos qué hacer. Probablemente lo peor que le puede pasar a recursos humanos es paralizarse. No siempre la agilidad es la mejor respuesta a todo. No siempre la velocidad es la mejor respuesta a todos. Pero definitivamente tenemos que trabajar en este entorno colaborativo y ágil que nos presenta el mundo. Déjenme, para ir cerrando, algo que yo llamo los ejes. No es tan fácil explicarlo en el mundo digital. Si yo tuviera una pizarra, un rotafolio, haría el tradicional gráfico de X e Y. Así que piensen todos en un tradicional gráfico de X e Y. Un cuadro. Bien. Y tengo 1.000 pesos. Y en un extremo voy a poner en el eje de las X 1.000 y en el eje de las Y, 1.000. Y entonces tengo 1.000 pesos y en el eje de las X voy a llamar leche y en el eje de las Y voy a llamar pan. Obvio, si gasto 1.000 pesos de pan, voy a comprar 0 de leche. Y si gasto 1.000 pesos de leche, voy a comprar 0 de pan. Podré comprar 500 o combinaciones y combinaciones. La economía llama eso recta de equilibrio. Recursos humanos debe pensar en rectas de equilibrio. No puede hacer todo. Entonces, en algún momento, tenemos que pensar qué sí, qué no, o cuánto de cada cosa. Primer eje, individuo, organización. No podemos pensar en las dos cosas al 100% en todo momento. El mundo nos va a requerir que en cada momento digamos cuánto tenemos que pensar en la organización y cuánto en el individuo. Yo digo, hoy cada jefe tiene que pensar en el individuo, cada área de recursos humanos tiene que pensar en el individuo, cada persona es un mundo en una casa o en un lugar de trabajo con muchas preocupaciones. ¿Queremos mejorar su sistema inmune? Preguntémosle cómo están. Pero no hagamos como alguien que dijo alguna vez, che, ¿cómo estás? Y el otro dijo, mal, bueno, me alegra, como respuesta automática. Tenemos que pensar en un mundo donde cada vez que preguntamos cómo estás, tengo una respuesta del otro que va a generar una conversación generativa, constructiva, empática. Tal vez en algunas semanas más o en algunos meses, cuando el mundo esté cambiando, tengamos que focalizarnos en cómo recrear la organización. Pero estos ejes los tenemos que pensar, individuo, organización. Y el otro, presente, futuro. La verdad que quiero decir algo que a veces no me gustaba mucho, que es, iba a algunos congresos o reuniones y se hablaba sobre el futuro del trabajo. Y a veces se decía, lo digo bien, cada pavada, se hablaba de cómo iba a ser el futuro, pero la verdad que tenemos un presente que no nos gusta. Y ahora el presente también está muy complicado. Mucha gente que no tiene trabajo, que tiene dificultades, que está sufriendo, que hay trabajo, que hay gente con mucha precariedad, que hay mucha informalidad mala, que hay muchas cosas que no nos gustan del mundo. Tal vez el mundo pasado tenía algunas rigideces, pero el mundo líquido también tiene muchos problemas. Borges decía, siglos de siglos y solo en el presente ocurren las cosas. Repito porque Borges era genial.
siglos de siglos, y solo en el presente ocurren las cosas. Y la verdad que tal vez tenemos que esperar un poquito para pensar el futuro del mundo, tenemos que esperar un poquito para pensar el futuro del trabajo, y las personas de recursos humanos tienen que pensar el futuro del hoy, el presente de las cosas. ¿Qué está pasando ahora con los individuos y las organizaciones? Dejemos por un ratito el futuro, que vamos a tener que pensarlo, pero hoy tenemos un presente sobre el cual nos tenemos que ocupar. Y también tendremos momentos para ser disruptivo y también para estabilidad. Es una recta de equilibrio, no se puede tener un 100% de las dos cosas. ¿En qué momento tengo que cambiar las cosas y reorganizarlas de una manera diferente, con un pensamiento diferente, con preguntas que hasta hace un ratito ni sabía que existían y con respuestas que no tengo idea? Habrá momentos para la estabilidad, pero también tenemos que pensar cuánto vamos a trabajar en recursos humanos para ser disruptivos y cuánto con estabilidad. ¿Cuántos recursos humanos tiene que ser proactivo? ¿Cuántos recursos humanos tiene que hacer cosas aunque no te den permiso? ¿Cuántos recursos humanos tiene que cortarse solo y hacer algunas cosas? ¿O cuántos recursos humanos tiene que estar alineado y ser corporativo y responder al todo, aunque la parte no le guste? Tenemos que pensarlo, y no es una pregunta fácil. De la misma manera que no podemos resolver de cuánto de individuo, cuánto de organización, cuánto de presente, cuánto de futuro, cuánto de disruptivo, cuánto de estabilidad, es una pregunta que también nos tenemos que hacer. ¿Cuánto de proactivo y cuánto de alineamiento? Voy a entrar en otro tema, tal vez puede no ser tan actual, pero es una de las cosas que siempre más me preocupan de recursos humanos: el eje del saber. A veces recursos humanos dicen, no, tiene que saber del negocio, es cierto, pero no tiene que dejar de saber de recursos humanos. Bueno, si sabemos de recursos humanos y no sabemos negocio, tenemos un problema. Nos puede pasar algo hoy, que recursos humanos tienen que ver mucho con las personas, tiene que ver mucho con la empatía. Si yo tengo una persona de recursos humanos que solo entiende el negocio, y no sé si va a entender la verdadera esencia de lo que es recursos humanos. Tendremos momentos para formarnos en las disciplinas y momentos para formarnos en el negocio, pero las dos al mismo tiempo no las podemos pensar. ¿Cuánto tenemos que, cuando digo la palabra disciplina, quiero poner el saber profundo, el conocimiento disciplinar de la práctica de recursos humanos? Si la carrera de recursos humanos fuera solo contabilidad, estrategia, finanzas, no sería recursos humanos. Si no hubiera materia de contabilidad, finanzas o estrategia, sería una función de recursos humanos desacoplada de la realidad. Pero tenemos que pensar eso también. También, en momentos donde se nos va a cruzar algo, ¿cuántos recursos humanos tiene que pensar en términos de procesos y cuánto de personalización? No podemos trabajar estos ejes al mismo tiempo. ¿Cuánto de recursos humanos es para que también en la recta de equilibrio, digo, todo se responde con la norma? Inclusive podría poner un chatbot, inclusive podría poner un sistema experto que le responda a las personas. Inclusive podría crear una aplicación que te guíe sobre tu carrera o tu capacitación y tenga un algoritmo como Netflix que te recomiende qué es lo que tenés que aprender. O podría ser que recursos humanos sea una cara, sea una voz humana, sea una persona empática, que te escucha, que te atiende y que te resuelve las cosas más allá de los procesos. En síntesis, no quiero robarles mucho más tiempo, pero en esta breve presentación lo que quise contar por dónde va el pensamiento de recursos humanos. 6 metáforas que nos explican de una manera diferente qué somos. 6 productos que queremos lograr. 6 mindset o 6 modelos mentales que tenemos que recablear y 6 ejes o 6 ejes controversiales
son los que tenemos que pensarnos de una manera diferente. Me encantaría que este modelo se pueda desafiar, que se siga pensando. Lo estaba escribiendo en formato de libro y lo tenía muy avanzado, pero nada. El 20 de marzo nos cambió el mundo. Digo, no puedo estar escribiendo en el presente y en el futuro como estaba pensando en el pasado. Así que me encantaría escuchar cosas en el chat o leer cosas en el chat, contestar alguna pregunta e invitar a todos que pensemos una nueva recursos humanos que sea diferente, que sepa que no tiene las respuestas porque todavía no se hizo las preguntas. Pero tal vez las mejores preguntas que nos podemos hacer es: ¿qué somos? ¿Qué producimos? ¿Cuáles son nuestros modelos mentales? ¿Y dónde tenemos que balancear los ejes? Eso, para mí, es el camino de recursos humanos. Esas 4 preguntas que nos tenemos que contestar. Por supuesto, siempre hay una frase que espero que se escuche. ¿Ah, sí? Se escucha perfecto, ¿eh? Ahí está, bien. Capaz que vuelvo a la presentación y ahí lo veo a Ariel y veo el chat. Así que, bien, bueno, hay mucha gente y nada, les agradezco muchísimo su tiempo. ¿Te parece abrirlo a algunas preguntitas, Luis María? Dale, me encantaría. Dale, yo te las voy leyendo si querés Dale, bien. Y las vamos manejando así. Sí. ¿Cómo atravesar la transición hacia este modelo que presentás? ¿Por dónde empezarías? Lo primero que empezaría es por la humildad, por saber que no sabemos. O sea, pero el que no sabemos no nos tiene que paralizar, nos tiene que hacer que todas las noches nos tenemos que acostar con una pregunta y a la mañana siguiente nos tenemos que responder con, no sé la respuesta, pero voy a intentar por acá. A veces, esto es un mundo también de mucho ensayo, mucha prueba y también mucho error. A ver, yo hablo todos los días con muchos directivos de recursos humanos y lo que les digo es esto: muévanse, actúen, sean protagonistas, ganen la calle, en el directorio hablen. Hay empresas que tienen muchas dificultades económicas y a veces recursos humanos tiene esta paradoja que cuando hay dificultades económicas se esconde para que no le bajen los gastos de recursos humanos. Bueno, es al revés. Recursos humanos en este momento debe ser el que más habla, el que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer una política de primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo puedo escuchar e indagar qué es lo que la gente está necesitando para trabajar mejor? ¿Qué puedo hacer para calmar, entender o manejar las ansiedades de las personas? Vuelvo a decir, yo me acuerdo la última gran crisis argentina, 2001, y que muchas áreas de recursos humanos se escondían para que no les sacasen los recursos. Bueno, es al revés. Recursos humanos tienen que decir, no conozco las respuestas, pero voy a salir a plantear las preguntas y ver qué respuestas puedo encontrar. Hay otra pregunta, bueno, todos te felicitan, impecable, les gustaron mucho las metáforas. María Eugenia del Río dice, me gustó mucho lo que has contado, trabajo en pymes y suelo ver áreas de recursos humanos donde lamentablemente solo liquidan sueldos, entonces nunca hay tiempo para las cosas estratégicas. Bueno, creo que muchos debemos coincidir en esto, ¿no? Con tema pymes. A ver, bien, habrá que liquidar los sueldos, pero habrá que trabajar horas extras, y si recursos humanos no quiere ser el área de liquidación de sueldos solamente, tendrá que sacar la cabeza de la liquidación y ver, che, ¿qué puedo hacer por la gente? Y esto es muy bueno, más allá de que hoy hay mucho trabajo virtual. Si alguien va a recursos humanos a trabajar a una empresa que es esencial, que está trabajando, en algún momento cuando la cuarentena permita que, va a durar mucho tiempo, pero que permita que áreas de recursos humanos vayan a trabajar, que no se escondan, que salgan, que pregunten, que miren. Y aunque esto de que no me puedo acercar hasta 1,80 m, 2 metros, no significa que no me pueda acercar. Que quiera cuidar el protocolo de seguridad no significa que no pueda preguntar.
Entonces me parece que tal vez, ¿qué va a pasar dentro de algunos meses? Que cada persona va a decir, che, cuando fueron los meses de la pandemia, lo más duro, ¿qué hizo Recursos Humanos por mí? Aunque sea me preguntó cómo estaba en mi casa. A ver, yo te digo una cosa que también creo que es muy importante. Hay gente que está trabajando y hay gente que no está trabajando. Ahora, Recursos Humanos tiene que llamar a las personas que están trabajando y decirle cómo te ayudo. Y también llamar a las personas que no están trabajando y hacerle la misma pregunta, ¿cómo te ayudo? Y dentro de aunque la respuesta después no está en tus manos, pero dentro de unos meses alguien me va a decir en un asado, porque espero que alguna vez haya asados, y le diga, che, ¿cómo andan tus cosas? Bien, mirá, vos sabés que tenemos tales problemas, pero el área de Recursos Humanos se portó bien. Y esto va a ser muy importante. Bien. Hay más preguntas de pymes. Hay una pregunta que es interesante de Camilo que dice, ¿cómo empiezo a trabajar con Analytics cuando no hay nada hecho sobre eso, no? Bien. Hay una frase que dice, sin no hay paraíso. Yo digo, sin datos no hay sin datos no hay Analytics. Empecé a buscar datos y va a aparecer Analytics. Cuando juntás unos datos de lo que sea, de la dotación, del ausentismo, de la rotación, de los costos laborales, del clima, de lo que tengas, después cuando juntes los datos vas a decir, uy, mira qué interesante. Ya cuando vos dijiste, uy, qué interesante, es Analytics. Bien. También preguntan cómo hacer para convencer al director cuando culturalmente es resistente a lo desconocido y más cuando el modelo de negocio funciona. Esa también es una pregunta bastante común, ¿no? Bien, activista social. Ningún cambio se hace porque un día dijiste a un tipo que cambie. Los cambios se hacen porque lo que sea, desde el movimiento de mujeres hasta la inclusión, hasta el trabajo de 8 horas. Fueron años, fueron muchas cosas, fueron muchos eventos, fueron muchas reuniones, fueron muchas manifestaciones, fueron muchos planteos, fueron muchas discusiones. Si algo lo decís y se cambia inmediatamente es porque el cambio ya estaba. Si algo lo decís y no cambia es porque tenés que trabajar. Y nadie dice que sea fácil, pero si no empiezo no voy a lograrlo nunca. Bueno, Eliana, comparte un poco lo que dijiste. Necesitamos construir, Eliana, profesora de la carrera también, dice, necesitamos construir un modelo mental basado en la unidad, tener un mindset más sistémico y colectivo y poner a las personas primero. Bueno, en coincidencia un poco con lo que venías diciendo vos. ¿Cómo crear conciencia en relación a esta nueva realidad en una empresa atada a viejas prácticas? Bueno, un poco ya lo dijiste. No, pero déjame que te conteste. El mundo está cambiando, porque las viejas prácticas ya son muy viejas. Y el mundo, a ver, vamos a un ejemplo tan banal como el teletrabajo. Yo le pregunto en el chat quiénes tenían o trabajaban en empresas que prohibían el teletrabajo. Prohibían el teletrabajo y hoy lo tienen. Bueno, ya cambió. ¿Quiénes, quiénes pensaban que, no sé, la única manera de reunirse era juntarse? Bien. ¿Quiénes pensaban que la única manera de resolver un problema era tomarse un avión e ir? Bien. Y lo dice alguien que tomaba muchos aviones, y bueno, todos estamos cambiando cosas. ¿Quién dice, bueno, yo, no sé, si estoy en mi casa no me puedo concentrar? Bueno, y me voy a un bar a trabajar, bien, o a estudiar. Capaz que ahora encontramos en las casas nuevos pactos y alguien decía, me pasaba que, a ver, creo en el aula, y soy un fanático que el aula cuando pueda volver tiene que volver porque hay experiencias que no las vamos a poder hacer sino en el aula. Pero conozco mucha gente, si no, yo en mi casa no me puedo concentrar, me voy a un bar a estudiar. Sorprendentemente en un bar hay más ruido, bien. Y capaz que ahora en la casa uno se adecuó, no sé, hay un montón de inventos que estamos haciendo todos los días. Bien. Acá María Belén Bayone dice que, Luis María, ¿qué reflexión te merece el Learning Agility? ¿Alcanzará conceptualmente para el talento de la nueva realidad, normalidad? Primero un abrazo para María Belén, que es un
un gran prócer de la gestión de recursos humanos, pero ¿un prócer es femenino o masculino? ¿Prócera será? No sé, bien. Tengo un tema que es el Learning Agility parece que es mayor que el que creíamos, pero me parece que ahí le sumo dos más. Si yo dijera el Learning Agility como uno de los atributos del potencial, yo le sumo dos más ahora. Uno, la resiliencia. Uno puede tener Learning Agility y no resiliencia. Me parece que la combinación entre el Learning Agility y resiliencia es una combinación ganadora. Y la tercera es la determinación, que es que las personas que le va bien ahora son personas que tienen cosas claras, y aún en la confusión. Y sumo una cuarta, que no está en Learning Agility, que no está en resiliencia e determinación, que es, estoy convencido que no sé cómo viene el mundo, no sé, gracias María Belén, te quiero yo también, bien, pero va a venir más humano, Y entonces me parece que solo vamos a poder privilegiar el talento cuando es humano. No sé, es un deseo tal vez, pero bien. Y te puedo hacer una pregunta yo. Dale. No, me quedé pensando en esto de problematizar el nombre de la disciplina, esto que de curador y demás. ¿En cuánta medida te hace ruido el nombre de nuestra disciplina como recursos humanos? Digo, yo hace 10 años leí ese texto, si son humanos no son recursos, y de ahí no dejé de pensar en eso. Hoy te escucho a vos también estos nombres que me encantan, y también, nada, el nombre también indica por ahí acciones, y no sé, me parece que hay... ¿Qué pensás de eso? Mira, del nombre de la disciplina. En la economía hay un concepto que se llama paradoja del sendero, que es que cuando algo ya está construido de cierta manera, después es muy difícil cambiarlo, como por ejemplo Quarty. Tiene esta serie, porque alguna vez, para la historia, es que alguien, Scholz se llamaba, para que diseñó la máquina de escribir, dijo, voy a poner las teclas de tal manera que no estén todas que se aprietan más fuerte juntas, porque si no se traban. Bien. Y hoy podría estar de cualquier cosa, y entonces uno a veces de cosas como que tiene un tablero alfabético y después por QWERTY. A ver, para mí no es tan importante si se llama recursos humanos, capital humano, gestión de personas, desarrollo organizacional. Bien, lo importante es que recursos humanos cambie la imagen. Cuando encontramos todos los chistes feos, que sea de recursos inhumanos o algo por el estilo, me da dolor. Y se podría llamar recursos humanos, pero si es un área valorada por la empresa, no pasa nada. A veces queremos cambiarle el nombre porque no es valorada. Entonces yo digo, al final, el nombre de recursos humanos no es ni malo ni bueno, sino lo que significa. Si nosotros cambiamos el significante y hacemos que recursos humanos sea un área valorada por la empresa, la vamos a llamar recursos humanos. Y no hay ningún problema. Ahora, si no es valorada y creemos que cambiándole el nombre va a ser diferente, eso es un mal camino. Sí, es cosmética, ¿no? Es cosmética, es como, qué sé yo, esas empresas que tienen una mala imagen y hacen un restyling de la marca y creen que los clientes le van a comprar por eso. No, si los productos son malos, no te van a comprar. Que el producto de recursos humanos sea bueno, que las metáforas sean buenas, que el mindset sea bueno y que los ejes controversiales sean apropiados, y nos llamamos recursos humanos o área X, lo que vos quieras, pero si hacemos las cosas bien, vamos a ser valorados. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, hay muchos comentarios súper. Sos muy genio. Gracias. Tatiana, gracias, Tatiana. Bien. Gracias, Guille. Todos, gracias, Connie. Súper positivos, todos contentos. No sé si hay alguna pregunta más. Esperamos un poquito. Y si querés cerrar con algo vos, Luis María, con algún concepto. Sí, cierro con el concepto de que la proactividad, que es lo peor que le puede pasar a recursos humanos,
Porque hay dos cosas, uno la pandemia y otro es las consecuencias, que en algún momento serán dificultades económicas que se las están o cosas por el estilo. Entonces yo lo único que le pediría a la gestión de recursos humanos es que no deje de tener un rol protagónico, aunque la situación sea muy difícil, que no deje de ser una voz cantante de la problemática humana, aunque las dificultades estén por el cuadro de resultados, que no deje de pensar en la gente, aunque haya otros que no quieran pensarlo. El lema de recursos humanos es la gente está primero. Bien. Bueno, cerramos con esa frase que me parece que no la tenemos que olvidar nunca, es como el faro, ¿no?, de nuestra disciplina. Bueno, Luis María, muchísimas gracias. Tuvimos una convocatoria impresionante, gente muy contenta de haberte escuchado, yo también muy agradecido y muchas gracias por tu tiempo. Siempre nos traes como ideas nuevas y nos haces pensar, y eso no hay mucha gente que lo logre. Bueno, un gusto a todos y un placer, y bueno, aprovechen lo que queda al día, que es mucho. Así que un abrazo y nos encontramos en otra presentación. Muchas gracias a todos. Bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Luis María.